Bueno, ya estamos en vivo. Vengan, apagamos un poquito esta luz porque será mejor en el video y para ustedes también. Bueno, entonces hoy empezamos la clase con el tema de las propiedades físicas. Hoy vamos a hablar de los aldehídos y cetonas, pero este tip de hoy les sirve para repasar las de todos los anteriores y las que vienen. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los profesores de orgánica empezamos con el punto de ebullición? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Por qué empezar por ahí? Porque depende de los enlaces. Entonces, en los puntos de ebullición, sobre todo en los compuestos orgánicos, se ve un patrón en cada grupo funcional cuando uno los estudia por separadito. Esa es la clave de los puntos de ebullición, que hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? La compañera mencionó algo muy importante, y es que el patrón tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Pero ojo, mirando los muñequitos que hay ahí solo hay aldehídos y cetonas. ¿Ustedes qué dicen? Alcohol. Hay de todo un poco, ¿sí o no? Y Hay alcano, y una que es el primero. Este es un alcano, son acetonas, un éter, un alcohol, una acetona, que se llama acetona comercialmente, un aldehído. Perfecto. ¿Listo? De todos ellos, ¿qué hay en común? el carbono. No es el carbono. O sea, no es específico. Pues sí, son compuestos orgánicos. ¿Qué hay en común? No sé si han escuchado esta palabra, homólogos. Bueno, cuando usted va a pensar en las fuerzas intermoleculares, debe tener compuestos orgánicos homólogos. Homólogos. ¿Y qué es eso, profe? No sé si notan, se observa más con el éter y el alcohol. Estos dos son isómeros. ¿Recuerdan qué son los isómeros? No de qué tipo, pues eso ya les digo de una vez, son isómeros de función. Pero no me interesa si son de función, si son de posición, si son de cadena. ¿Por qué son isómeros? No específicamente, pero sí. Más fácil, tienen la misma fórmula molecular. Entonces vamos a ponerlo más general porque no todos ellos tienen la misma fórmula molecular. Se refiere homólogos a compuestos con fórmula, y sobre todo no tanto con fórmula, sino con masa molar semejante. Claro, si la fórmula molecular es la misma o es parecida, la masa molar será la misma o parecida. Por eso no coloqué exactamente igual, sino semejante. Algunos, profe, ¿y qué tan semejante? Pues el rango del más o menos de la incertidumbre que a ustedes les gusta tanto, más o menos, pues que no se pase de 10 gramos mol, pues la diferencia.
Sobre todo lo digo no por la gráfica que está ahí, o más bien los muñequitos que están ahí, sino por un tema que veremos luego en ácidos y derivados. ¿Listo? Entonces, esta conclusión es bien interesante y es que las fuerzas intermoleculares nos ayudan a explicar las distintas propiedades físicas, sobre todo cuando tenemos compuestos homólogos. ¿Qué son compuestos homólogos? Con masa molar semejante, como es el caso de la diapositiva. Si uno se pone a hacer la cuenta chancera, ¿cuánto tiene de masa molar este éter? Ah, bueno, yo no les he contado. Kendrau, el completo, Kendrau completo saca masa molar y fórmula exacta. 56. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cómo lo hace? Pues no se puede porque no tengo el Kendrau aquí. Pero si alguno lo hace, ¿cómo se hace? Sencillamente se dibuja el muñequito, se selecciona con el clic derecho y en toda esa serie de herramientas que tiene el clic derecho aparece una opción que dice análisis en inglés. Y entonces ahí usted le dice que le saque la masa molar, la fórmula, la relación masa-carga y un montón de datos interesantes. 60. Ah, ok. Un montón de datos interesantes. ¿El metoxetano 60 o 58? O 56. Al fin que. Bueno, con el propanol se ve más fácil. Es la misma masa. Estos dos son isómeros, eso sí es claro. Tienen la misma fórmula. 3 carbonos. Este tiene 8 hidrógenos. Este también tiene 8. Uno dice, pero profe, aquí hay 7. No me negué en el del H, del alcohol. Ahí están los 8 y un oxígeno. 3 carbonos, 8 H's, un oxígeno. Eso daría 16 más 6, más 8, 24, más 36, 60. Más gramos mol. Y el alcano que está ahí al ladito. Y otro que saque el aldehído o la acetona. Este aldehído tiene la misma fórmula que esta acetona. El alcano 58. 58 es homólogo, semejante al 60. No va a dar lo mismo, obvio. ¿Y cuál es? Uno de estos dos. Uno pone en Google acetone o ketone. 58 también. 58 también. Interesante. Listo. Entonces ahí están los datos de. Claro, si uno mira la fórmula del aldehído, es 2 hidrógenos menos que la del propanol. ¿Sí pilla? El alcohol tiene un oxígeno, este también tiene un oxígeno, tiene 3 carbonos, la diferencia está en la cantidad de H. Este tiene 6, ese tiene 8. Entonces tiene 2 hidrógenos menos por la insaturación. ¿Cuánto pesaba? El aldehído. ¿Cuánto pesaba 58. este acá? 60, 60, 58, 58 y 58 gramos. Pongámoslo acá en el video para que todo se vea. Que recuerdo. Entonces, este pesa 58 con estos tres pesan 58 y estos dos pesan 60. ¿Qué quiere decir? Que todos son homólogos. ¿Listo? Entonces ahí, cuando uno solo con lo que está en rojo, que son las fuerzas intermoleculares, explica por qué las diferencias entre este y este. ¿Cuál es la explicación? La razón, motivo, circunstancia, que ellos tienen fuerzas intermoleculares diferentes con grupos funcionales diferentes. Pero eso solo lo podemos hacer si los compuestos orgánicos son homólogos, o sea, son semejantes en masa.
Muy buena conclusión. Esto es un patrón. Usted va a considerar las fuerzas intermoleculares si tienen compuesto orgánico homólogos. Si no, no. Como es el caso de la diapositiva. Ahí lo dice, ahí hecho una carreta. Dado que el enlace carbonilo, los puntos de ebullición son tan diferentes si se comparan, por ejemplo, con los éteres o alcanos homólogos. Mire que la palabra que más se repite en la carreta es homólogo, homólogo. ¿Sí? Y toda esta carreta está diciendo, veas que las fuerzas intermoleculares son diferentes. ¿Cómo así, profe? Sí. ¿Qué tiene el éter o qué no tiene el éter que tengan estos dos? El doble enlace, ahí dice, dado que el enlace CO confiere mayor polaridad. Interesante. Este enlacecito chichi lo hace más polar. Claro, a mí me faltó mostrarles primero este muñequito. Claro, patiños, usted no mostró este muñequito. Antes de la nomenclatura yo tenía por ahí un muñequito que no les mostré y ahí están estos datos interesantes. Ese es el carbonilo. De aldehídos o del acetona. Entonces, esto tiene un momento dipolar que va siempre hacia el carbonilo. Esta flechita es el momento dipolar y pues es lo que nos dice sobre la polaridad. Esta flechita es lo que permite ayudar a entender las fuerzas intermoleculares. Los momentos dipolares, la geometría, está correlacionado con las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, como esta molécula es polar por este momento dipolar, entonces la fuerza intermolecular que interactúa son de tipo dipolo-dipolo. Eso es lo que uno llama delta más, delta menos. Y entonces con otra moleculita semejante forman los famosos dipolos. Dipolo-dipolo. ¿Cuándo es dipolo inducido? Pues cuando el enlace, la molécula geométricamente no es polar, como en el caso del metano. El metano tenía enlaces polares, covalentes, pero al sumar todas las flechitas, todo eso se cancelaba y no había momento dipolar. Entonces en las moléculas que no son polares, ocurren los dipolos inducidos. ¿Qué sucede? Se acercan y al acercarse como que se induce un delta más y un delta menos temporal. Eso es lo que se llama dipolo inducido. Este es dipolo permanente. Y hay un dipolo mágico, muy chévere, que es el que sucede en los alcoholes o en el agüita. El famoso puente de hidrógeno. Y hay otras fuerzas, ahí ya le mencioné 3 fuerzas. Las dipolo-dipolo inducido, las dipolo-dipolo y las de los puentes de hidrógeno. Y si no se acuerdan, pues de una vez saquemos la lista, de una vez metamos aquí la iónica, ion-ion, ion-dipolo, dipolo especial, o sea, el puente de hidrógeno, dipolo normalito, el que tiene el carbonilo, y el dipolo inducido, o otra gente le llama las de Londres o Londres. Y todas estas son las famosas fuerzas de un tal señor Van der Waals. Acá está la lista de las fuerzas intermoleculares. Una luz, porque mejor está bien. Y no, allá.
¿Y esa flechita qué significa, profe? Que esta es la de mayor fuerza. Y esta es la de menor. Entonces, las fuerzas intermoleculares ayudan a explicar propiedades físicas de compuestos orgánicos homólogos, semejantes. ¿Sí? Entonces esto les sirve para que tramen en la exposición de polímeros, el 11 de noviembre. Bueno, ¿y por qué el pegante, si le tocó el tema de adhesivos, pega más? Porque bueno, no recuerdo los temas, a ver, recuérdame un poquito los temas de polímeros. Adhesivos, me acuerdo de adhesivos y no me acuerdo. Resinas, es porque una resina dura más o dura menos, o es más dura o es menos dura. Véanlo por aquí. ¿O para qué sirven las resinas? Véanlo por aquí. Entonces, por ejemplo, alguien dice, profe, ¿por qué hay pinturas? ¿A alguno le tocó el tema de las pinturas? No, ¿sí o no? No les puse así directamente pinturas, les pongan sobre las pinturas. Pero esta es una pregunta que siempre hace la gente que tiene curiosidad por lo orgánico. Profe, ¿por qué hay pinturas que son solubles en agua y otras en aceite? ¿Ustedes qué le responderían a los? Por las fuerzas. Aquí es donde uno saca el famoso principio, lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Sí? Y ojo, hay distintas pinturas que cumplen distintas funciones. De hecho, hay gente que le llama al barniz pintura. Es otra categoría que tiene que ver un poquito con las pinturas, pero que no está asociada. ¿El cemento? No, pero gracias por decirlo. Claro, las pinturas, gracias que usted lo menciona, algunas pinturas traen metales, obvio. Sí, de hecho, esa es la diferencia, por ejemplo, si usted compra un lápiz labial, normalmente, ¿qué hace que el labial resalte en la boca? El plomo. ¿Bromo? El plomo. Claro, si no, no resalta, no me pegaría ahí a la boca. No, mentiras, pues un poquito, una gotica ahí. La traza. Una traza ahí como para. Pero hay otro metal que fija, no me acuerdo cuál, eso sí es inorgánica chichi, ¿sí? Entonces hay pinturas que se les confiere colores, los metales son necesarios, no mentiras, yo he exagerado, pero después tengan cuidado. Ustedes siempre que vayan a hacer un análisis de pinturas, si les tocara, tienen que mirar metales. Desde los traza, los que consideran malos, feos, hasta los que no son tan traza. Esto es fundamental en una pintura porque el color, muchos de los colores que tenemos se asocian a elementos de transición o metales. ¿Listo? Entonces, en el cemento, lo que más hay es metales y silicio. Silicio, pues. ¿Sí? Orgánico, mugre. De hecho, cuando uno analiza cemento, bueno, no mentiras, si hay carbono por los carbonatos. ¿Sí? ¿De qué están constituidos el cemento? Carbonatos, cal, lo que llama la gente la cal, pues. Pura cal. Es como mezclar cal con arena, eso es cemento. Haga de cuenta. Bueno, en términos cualitativos, no cuantitativos ni químicos. ¿Listo? Si usted quiere hacer cemento, eche cal con arena químicamente y le queda algo parecido al cemento. De hecho, así es como se hace la grava. Un poquito de. No, mentiras, cal no sé si le echan, pero sí. ¿Listo? Entonces, lo que hay es carbonatos de calcio, oxalatos, esas vueltas, eso parece un polvito blanco. ¿Sí?
Entonces la cal por lo general es un polvito blanco, la arena es grisecita y eso queda como el cemento. Entonces los análisis de cemento, pues por lo general es metales que se miran por fluorescencia de rayos X, instrumental 2, cositas de esas. Entonces, eso es lo que hacen por lo menos aquí en Argos. Calidad del cemento, se mira con fluorescencia de rayos X, también se miran cenizas, fundamental. Ustedes lo hicieron cuando cogieron un fertilizante, lo pusieron en la mufla y eso queda, le entregan como cuando alguien se muere, una ceniza. Bueno, en el crisol no le entregan, ustedes les tocó jugar con ese crisol y que si se dañaba pues tocaba apagarlo, en fin. ¿Sí o no? Para eso es que uno saca cenizas, justamente para mirar desde el punto de vista químico los elementos como el calcio, como el aluminio, como el fósforo. Para eso es que se hacen las cenizas. Entonces es fundamental en el cemento cenizas, humedad, alcalinidad y ya cosas instrumentales pues para meterle. Cualquier profesor de analítica le dirá, también se puede hacer electroquímicamente por voltamperometría, por potenciometría, por columbimetría, por conductimetría, que son las que están viendo o verán con ISO. ¿Ya están viendo potenciometría? Que directa, que indirecta, que no sé qué, que no sé cuándo. Para eso sirve esa vaina. Y los que ya vieron, pues ya saben de qué estoy hablando. ¿Listo? Entonces, todo eso tiene que ver, no todo, perdón, pero sí, haciendo el paréntesis de la pregunta, hay muchas de las cosas que se explican, sobre todo en cuanto a propiedades físicas, con base en las fuerzas. ¿Listo? ¿O hay una razón detrás de toda esta vaina? Ahora, hay que también una realidad. Cada estado de la materia es un cuento aparte. Entonces, en el caso del estado sólido, es muy complicado porque en el caso del estado sólido no depende tanto de las fuerzas, depende más de si es un sólido cristalino o no lo es. ¿Sí? Entonces ya en los sólidos es más complicado predecir las propiedades. Ustedes lo vieron con los alcanos. Cuando uno le mostraban una grafiquita, que son los alcanos, y miren la variación, y hay ahora una variación no lógica. ¿Listo? Entonces, antes de pasar al punto de fusión y comentarles algo y dejarlo consignado, pues uno estudia por lo general es el punto de ebullición. ¿Qué son estas siglas? P, punto de ebullición en español, y en inglés BP, boiling point. Poquito de todo. ¿Listo? Entonces lo que dice aquí, ay, ¿qué pasa con los otros muñequitos? Déjenlo. Se no encuentro. Lo ocultó, ahora ya no los quieren. Algo pasó con los muñequitos. Bueno. Entonces lo que decía la diapositiva es que los aldehídos y cetonas tienen un dipolo-dipolo que por ese enlace de carbonilo es mayor que el de los éteres. Los éteres también tienen dipolo-dipolo, pero esos R's que aparecen ahí en el éter hacen que él sea menos polar que los carbonilos. Entonces, si tuviéramos una tablita pues de polaridad, que esa es muy útil también para semejanzas de disolución, en el tema de la polaridad, o sea, solo mencionando este ítem que es los dipolos, los menos polares, ¿recuerdan cuáles eran los menos polares o los no polares, por decirlo así? Los HC, hidrocarburos. No piensen que eso es polar. Error mortal. Alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos es lo que configura el petróleo. ¿Usted quiere comprar petróleo?
HC. Compuestos que contienen hidrógeno, carbonito y insaturaciones, algunos. ¿Qué lo hace tan viscoso, tan horrible el petróleo? Eso es HC. Poco polar. ¿Sí? Alquitrán, todo lo que uno, gasolina, poco polar. ¿Listo? En el centro, no mentira, ahí al ladito tienen los éteres. Son polares, pero mirando el punto de ebullición entre el alcano y el éter, ¿qué diferencia hay? Un poquito más. ¿Sí? Entonces, el éter es polar, pero muy poco polar. Entonces uno dice poco polar. ¿Listo? Y después de los éteres vendrían las cetonas y los aldehídos. Ya no son tan poco polares. Ya digamos que son polares. ¿Sí? Y los más polares de los vistos hasta la fecha, los más polares son los alcoholes. Alcohol. Entonces, menos polares los hidrocarburos y los más polares, alcohol. Y esto está más hacia el lado del alcohol. Lástima que se me fueron los muñequitos, no sé qué pasó tan raro. Ahí está. Vamos a ver si ahí pasa otra vez. ¿Algo? ¿Lo que no? Listo. Yo creo que ya no molesta la vida. Listo. Volvieron a aparecer los muñequitos. Entonces ya si uno mira los aldehídos y cetonas, si hay un salto al pico entre el éter y el aldehído y cetonas, y el punto de ebullición del alcohol es el más polar de todos. Eso, ¿qué es lo que está evidenciando? Las fuerzas. Este dipolo especial es el puente de hidrógeno de los alcoholes. Este dipolo está entre estos dos. Y London es este. Los hidrocarburos, por lo general las fuerzas son dipolo y dipolo inducido, o London. Los hidrocarburos. En los hidrocarburos. Sí, estos son los negritos. Estos tienen dipolo-dipolo, pero el que tiene mayor dipolo-dipolo es el carbonilo. Y los más polares son los dipolo-dipolo especiales o los puentes. Y ya si hubiera una molécula como los carboxilatos, de una vez la voy a poner pues. ¿Qué supera el puente de hidrógeno? Las sales, como los carboxilatos o las sales de amonio. Dialquil amonio. ¿Sí? Estas son las ion dipolo o ion-ion. No, ion dipolo. Y ya ion-ion pues tendría que ser cloruro de sodio. Sí, es que esto ion dipolo porque tiene una parte orgánica y una parte ion. Ya las ion-ion son solo para las inorgánicas, pues. Las moléculas inorgánicas. Entonces aquí ya metí carboxilatos y sale de alquilamón. Esto es nuevo para muchos, pero sirve, dato curioso. Entonces, profe, ¿por qué el jabón es una pasta? Eso es todo sólido. Pues porque es carboxilato. Fuerzas grandes, altas, intermoleculares. ¿Por qué hablan de pasta de cocaína? Pues eso es una sal de alquilamonio. Es una pasta. Todo lo que usted vea como pasta, como sólido, como polvo, polvos. Sí, yo digo polvito blanco, entonces la gente, clorhidrato de cocaína.
sal de alquilamonio. Pues no todo es polvito blanco porque sea alquilamonio. Hay otros carboxilatos, el acetato de sodio es un polvito, también blanco. O no, mentira, él es creo que incoloro, son cristales incoloros. Y hay otros polvitos blancos, los oxalatos de calcio. ¿O de qué? Aluminio. ¿Eso qué era? Un polvo. ¿Quién tiene el polvo en la casa? Ah, bueno. Eso pared raspada. No, mentira. Carboxilatos. En este caso son oxalatos. Los oxalatos, químicamente, orgánicamente, son carboxilatos. De calcio, de aluminio, de esos metales raros. ¿Listo? Cuando busquen la estructura, se van a dar cuenta que tiene una parte orgánica, que es un carboxilato, y tiene una parte metálica. Ahí está la inorgánica. Ustedes se centrarán en la inorgánica y les ayudará lo orgánico. ¿Listo? Entonces ahí. ¿Por qué son sales? Por estas fuerzas. ¿Listo? Ion dipolo. Recordemos, esto aplica para los homólogos. Entonces viene la pregunta tipo taller. ¿Y si no son homólogos? ¿Cómo así? Estamos en el punto de ebullición. ¿Cómo lo hace el libro? Entonces por eso les decía que si tenían la guía de laboratorio. ¿Qué muñequito van a usar de aldehído? Un aldehído, busque ahí en la lista de seguridad o en la lista de materiales de la práctica, ¿qué aldehído supuestamente van a usar? Benzaldehído, me gusta eso. Les dibujo el muñequito, ahí dice aldehídos en la tabla. Sí, está de último. Ah, sí, ahí está, perfecto. Benzaldehído, muñequito del benzaldehído. Versus. No, ese no es cetona. Etilmetilcetona. ¿Estará ahí? No, porque ahí hay puros aldehídos. Dice pentanal. Entonces, cuando uno ve el libro, por lo general los libros traen estas tablas. No sé si han pillado. En cada capítulo de los libros hay unas tablas que uno no entiende para qué las tablas. No son de adorno, es simplemente para que uno las entienda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera comparar benzaldehído y metanal, no es por las fuerzas que son diferentes los puntos de ebullición. Y es que ahí se puede ver. Punto de ebullición del metanal. Hagámoslo así. Metanal, o mejor conocido como formol o formaldehído. Punto de ebullición, menos 21. Y el benzaldehído, punto de ebullición, 179. Entonces usted no puede decir ahí, eso es por las fuerzas intermoleculares porque le pegamos un cocacho. ¿No? No, porque primero, no tienen la misma masa y segundo, es el mismo grupo funcional, aldehído y aldehído. Entonces, ¿qué los hace diferentes? ¿Por qué de menos 21 pasa a 179? Uno podría decir, sí, por el anillo aromático. ¿Y qué hace el anillo? No es por la fuerza, no piensen en la fuerza. Si piensan en las fuerzas, morirán. En las más fuertes es. Enlaces. No, porque estas son propiedades físicas. En las propiedades físicas uno no rompe enlaces. Eso es cuando uno llega y hace una reacción química, que hace una sustitución nucleofílica, una sustitución electrofílica, una adición nucleofílica, una adición electrofílica, una oxidación, una reducción. Cuando ustedes mueven los electrones y los muñequitos y los rompen, ahí sí hablamos de enlaces. Aquí no vayan a meter enlaces. Y por eso les digo que esta clase es chévere. Bueno, no sé si les digo. Porque está la parte más aplicada.
para los informes, para echar carreta en las discusiones. Cuando ustedes quieran explicar propiedades físicas, expliquen con argumentos, pero no mencionen enlaces. A menos que sea como enlace hidrógeno, pues, que suena parecido al puente hidrógeno. Hay gente que le gusta el puente, hay gente que le gusta el enlace, eso ya depende del profesor. Pregunta. Pero, ¿cuál es la razón de que este menos 21 sea tan diferente a este 183? ¿Qué dice Edu? Porque tienes más estructuras de resonancia. Por la resonancia, puede ser. Pero bueno, entonces la pongo más fácil. No, mentira, más difícil. Y entonces el metanal no hace resonancia. Y el heptanal tampoco. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el heptanal y el metanal? Cuando aumenta el número de carbono, aumenta el punto de ebullición. Ah, usted aprendió a dar cosas de memoria. Como en alcanos, ¿no? A mayor cantidad de carbonos, mayor punto de ebullición. A uno le enseñan eso en alcano. Apréndase de memoria eso. A mayor punto de ebullición, vea, mayor cantidad de carbonos, mayor punto de ebullición. Entonces miremos el otro criterio que afecta a los puntos de ebullición. ¿Cuál es el otro criterio? La masa molar. Creo que juega. En este caso, la masa molar es semejante. Entonces, ¿cuál sería el otro caso? Caso B, masa molar diferente. O sea, aquí es semejante, aquí es re diferente. ¿Sí? Entonces voy a poner benzaldehído versus metanal. Este es el metanal. Benzaldehído, y ya buscamos la de la guía, una acetona que fue la que me hizo ahorita. Metanal. Primero entendamos con estos dos. Benzaldehído versus metanal. ¿Qué cambió? La masa molar. Pero eso no es la explicación. Ese es el dato. ¿Qué dato cambió? La masa molar. ¿Listo? Entonces, en este caso se va a llamar caso 1 para analizar los compuestos orgánicos con masa molar semejante. Ese es el caso 1. Caso 2, compuestos orgánicos con masa molar diferente. Entonces, aquí el criterio, la explicación físico-química cuántico-orgánica son las fuerzas intermoleculares, que porque cambian, entonces por eso es que son diferentes los valores. Pero aquí, ¿cuál sería el criterio? O la explicación, o el argumento físico-químico orgánico. ¿En qué fue lo que estudió este mancito en su tesis doctoral? ¿No sabe? No me preocupe. Yo sé que uno no le cuentan toda la historia. Entonces este mancito, Van der Waals, lo que se mató en su tesis fue estudiando áreas. Área. De hecho, cuando uno mira físico-química y le ponen a hacer puro Excel, uno dice, ¿para qué hacemos tanto Excel? Pues porque es que hay que analizar los datos y buscarle una explicación a eso de las variaciones. Entonces hay un concepto que es el área superficial. Y esto es lo que explica por qué los alcanos ramificados tenían diferente punto de ebullición que los alcanos lineales. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan más o menos? Todo eso es como cuando uno le explican alcanos. No le explican alcanos, no le dicen nada. Los alcanos tienen diferente punto de ebullición porque aumenta la cantidad de carbono. Área superficial. Entre más área, a mayor área, mayor punto de ebullición. Y mayor punto de ebullición,
en el tema cinético, pues esto tiene que ver con la teoría cinético-molecular, que dice que las moleculitas generan mayor interacción o aumentan la temperatura porque hay que moverlas más. O sea, hay que hacer más fuerza de cierta manera a las que tengan mayor área. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con la teoría cinético-molecular. Se entiende más fácil con los gases, obvio. Pero haga de cuenta, ¿qué trabaja más? O no, perdón, ¿qué es más fácil mover? ¿Una partícula pequeña o una partícula más grande? Se requiere más energía para mover la partícula grande que para mover la partícula pequeña. Entonces todo tiene que ver con el área. Y otro de los factores que tiene que ver con esta área es si es esférico, mayor punto de ebullición. O sea, la simetría. Entre más bonita sea el área o más simétrica sea la molécula, mayor punto de ebullición. Y entre menos, pues menor. ¿Listo? Eso todo tiene que ver con el área. Y eso fue lo que mató a Emancito de Van der Waals en su trabajo de grado doctoral. Entonces, ¿por qué el benzaldehído es más de mayor punto de ebullición que el metanal? No es por la resonancia, no es por la cantidad de carbonos, sino por el área. Sí está relacionado, obvio. El área superficial hace que entre más carbonos, pues más área. Obvio. Si hay relación entre la cantidad y el área, pero no se vayan a tramar con eso. ¿Por qué razón? Porque el típico caso, no sé si les pasó, si Alejandro fue malandro o el profesor que le haya dado orgánica 1 les puso esta comparación. Compare benceno versus ciclo. ¿Quién tiene más carbonos? Ninguno de los dos. C6, H6. Este es C6, H12. O sea que por carbonos, el que mayor tenga cantidad de carbono, mayor punto de ebullición. Pailander, murieron. Porque la cantidad. No, por la de H es peor. No vayan a ir por las H porque eso nunca le enseñan. Uno le enseña alcanos, entre más carbonos, mayor punto de ebullición. El hexadecano tiene mayor punto de ebullición que el decano. Porque el hexadecano tiene 16, el decano tiene 10. ¿Sí? Este no. ¿Y cuál de estos dos tiene mayor punto de ebullición? Recordamos, no menos. ¿Se acuerdan? Uno dice, sí, este mayor punto de ebullición. ¿Y por qué? Carretudos, ahí ya me doy cuenta cómo de carretudos. Entonces la razón tiene que ver con la simetría del área superficial. Recuerdan que esta es una silla, esto no es un ciclo de 6 miembros, no es un hexagonito perfecto, sino que es una silla. La conformación más estable está torcido, eso no es simétrico 100%. Es porque si fuera simétrico 100%, uno no hablaría de hidrógenos axiales y hidrógenos ecuatoriales, no hablaría de eso, no hablaría de esas energías, no hablaría de nada de eso. Entonces, claro, uno lo relaciona por las energías, pero es una relación. El dato, si usted saca la energía de resonancia, perdón, la energía de esta molécula requiere más energía, obvio. Para poderla fundir, calentar, toca hacer más calor, echarle más candela. ¿Sí o no? A este uno le toca echarle más candela que a este. Pero la energía está relacionada con el aire. Todas las propiedades físicas. Entonces existen muchas propiedades físicas. Punto de ebullición, punto de fusión,
energía de qué. Por ahí ya las puse. Energía de enlace, ¿sí? Energía de enlace, distancia de enlace. Todas esas vainas tienen que ver con muchos factores, pero principalmente estos dos son los criterios más interesantes. La solubilidad, la conductividad eléctrica y otras que les ponga el profe físico-químico. La polarizabilidad inorgánica. ¿Qué propiedades han visto así raras? Les han puesto en físico-química. Propiedades. La ley de los gases. Todavía no han visto propiedades. Bueno. Estamos haciendo propiedades críticas, propiedades. Eso, las propiedades, temperatura crítica, temperatura, no me acuerdo, crítico, sí, eso hay un montón. Que delta de H de sublimación, no, eso hay un delta de H de disolución. Todas esas críticas y no críticas tienen que ver o con las fuerzas, o con las áreas, o con otros factores. ¿Sí? El área yo se la resumí en dos cosas, miren. La cantidad o tamaño del área y la simetría. Coloquen ahí entre paréntesis, esto es esférico, es que sea una molécula simétrica. ¿Ok? Bueno. Entonces eso también explica las cetonas. ¿Por qué la propanona, que es la más chiquita de todas las cetonas, tiene menor punto de ebullición que la de... ¿Cuál fue la que usted dijo? Etil, metil... ¡Aquí está! Véala. La MEC. Y... ¡ay, sisas! Esto está repaila. Uy, yo no había visto este error de güey. Pausa, paréntesis. Entonces, bueno, profe, en conclusión, ¿por qué el benceno tiene mayor punto de ebullición que el ciclohexano? Porque esta molécula no es que tenga mayor área, ¿no? Porque tiene la misma cantidad de carbono. O sea, si son masa molar semejante, no podemos decir que o alguien dice, no, pues porque este tiene un grupo funcional diferente a este, y ahí se sale por la tangente. La razón físico-química tiene que ver con la simetría. O mejor, lo que uno llama la hibridación. Estos todos son sp2, estos son sp3. Esto hace que sea más simétrico que todo esto. Punto. Punto. Este requiere más energía porque su hibridación es sp2. Punto. Entonces está asociado con la simetría. Y eso es lo que explica por qué los alcanos ramificados son diferentes a los alcanos no ramificados, o en general, un compuesto ramificado es diferente a uno lineal. Por la simetría, no es por el área. Entonces, en este segundo caso, es el segundo caso, el tema de la simetría, que tiene que ver con los isómeros y qué tal. Una pregunta, ¿son fuerzas intermoleculares o intramoleculares? Todo esto tiene que ver con las fuerzas inter, o sea, las que uno llega y tiene que ver con las propiedades físicas. No alteramos la química. Cuando usted altera química, hable de enlaces, o sea, las inter. ¿Listo? Los enlaces, que era lo que les decía ahorita, son enlaces, ¿ves? Son fuerzas intra. Estas son inter. Todo esto tiene que ver con inter. Y el área, todo eso tiene que ver con lo inter. O sea, entre una molécula
y otra molécula. ¿Cuál es el error ahí en la tabla que yo no lo había visto hasta el día de hoy? Error chichi de güey, gravísimo. No sé si lo ven. Yo lo detecté de una y ya vi que es el único error. Afortunadamente no es tan grave porque es un solo errorcito, pero no lo había pillado. ¿Cómo aparece en la guía? Repeat. ¿Cómo aparece aquí? Ya entendí por qué los estudiantes cometen errores. Está primero la X, la N. Claro, y es que la abreviatura es MEC en inglés. En inglés, you don't write the structure and name in English, only in Spanish. Lo que dije, por si no entendieron, es que ustedes no van a escribir el nombre en inglés, sino en español, right? ¿Ok? Very well, Mondongo. Entonces, el nombre en español, de hecho, más bonito quedaría etil, espacio, metil, espacio, cetona, como los éteres. Pues sí, porque les gusta juntarlo, pero la nomenclatura formal es etil, espacio, metil, espacio, cetona. Si uno no se quiere complicator, usamos el otro sistema. Ahí están los dos sistemas. Si no habían entendido nomenclatura de cetona, se le tiene. Tenemos la cetona, ponerle un numerito como si fuera el alcohol. Como si fuera parecido a un alcohol, pues. Es que las cetonas son muy parecidas en estructura a los alcoholes. ¿Cuál es la diferencia? El doble enlace. Entonces uno se centra, ¿dónde es que está el doble enlace? ¿Dónde? Aquí está el doble enlace. En la posición 2 de 3 carbonos. ¿Dónde está el doble enlace aquí? En la posición 2 de 4 carbonos. ¿Dónde está el doble enlace aquí? En la posición del doble enlace con el oxígeno. Aquí en la posición 2 de 5, 3 de 5, 2 de 6, 3 de 6, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque en inglés no sería lo mismo, va primero la X, la N. Sí, yo no sé por qué le pusieron MEC, pero ese es el error mortal de la química orgánica, de los nombres comunes, que yo no de la IUPA porque hizo esa chambonada. Y de hecho, cuando uno va a comprar me vende MEC, todo el mundo entiende, pero no debería ser así. Ciencia falsa. Sí, eso es una fake news. Formalmente debería ser etil, espacio, metil, por el orden alfabético. Si no se han dado cuenta cuál es el error en esta parte, y cómo Patiño llegó y cogió, ¿de dónde saqué estas tablas? Copy paste, ahí sí me faltó colocar, y no lo vayan a hacer en un seminario de inorgánica o de cualquier cosa. Aquí es bueno colocar de dónde salió. Entonces uno acá abajito coloca tomado de Güey, séptima edición en español. De ahí lo saqué. Yo tengo la séptima edición en español, ya está la octava edición en inglés. Y creo que en español, pero no recuerdo. Sí, entonces este lo saqué de Güey, del libro de química orgánica de Güey, el amarillito. No, pero en la séptima edición es otro color. Es más bonito. Es otro color. ¿Listo? Entonces, ese lo saqué de ahí. Si ustedes observan, está en español. Entonces es un error que no me había dado cuenta, sino hasta ahora. Bueno, ¿cuál era el punto? Que los dos puntos de ebullición son diferentes. La de la práctica con la acetona. Ustedes van a trabajar en la práctica esta acetona, 80. Y esta, 56. ¿Por qué la diferencia? Pues porque son de masa molar diferente. ¿Sí notan?
¿Quién tiene más? Pues la metil-etil-cetona, que debería ser etil-metil-cetona, o mejor conocida como 2-butanona o butan-2-ona. Esa es la metil. Pero profe, una más difícil. Comparemos un aldehído con una acetona. Muy buena pregunta. ¿Cuál? Escojan un aldehído, una acetona, ya que tenemos aquí la lista de cetonas. Escojan una acetona. Unita. ¿Mm? Profe, ¿esta está bien nombrada? Sí, tampoco duden de todas. O sea, aquí el único problema fue el espacio. Listo, está bien. ¿Listo? ¿Dónde no me pone espacio? Cuando son simétricos. Ahí sí nada que hacer. De hecho, a veces no se escribe ni etil, sino etilcetona o metilcetona. Esta debería llamarse metilcetona. Metil o dimetilcetona, pues, porque hay 2 metilos entre el carbonilo. Le llaman acetona para tramar a la gente. Entonces, ¿cuál escogió usted? Esta. Fenilmetilcetona, que es muy interesante de nombre, acetofenona. Interesante. Nombre para uno estresarse. Yo les recomiendo usen el nombre que yo les enseñé, no el comercial. ¿Listo? Aunque si tienen buena memoria, se aprenden estos 3 nomás, que son como los raros. Entonces la acetofenona fue la que escogió la compañera. Fenilmetilcetona. Listo. Entonces dibujemos el muñequito. ¿Cómo debería? Dibujar el muñequito con el nombre es fácil. Fenil, metil, cetona. Esta es la acetofenona. Se escoge lo que haya, cada rama es lo que va pegado al CO. Entonces el fenil es lo que va pegado al CO y el metil es lo que va pegado al CO y el CO debe ir en el medio. Ahora escojan un aldehído. Escojan. Fátima, escoge el aldehído. Isobutildehído. O sea, sí, ese no se llama isobutildehído, se llama isobutildehído. Mejor el nombre yupa. ¿Cuál es el nombre para yupa para el isobutildehído? 2-metilpropanato. Mejor, sí o no. 1000 veces que aprendes. Aquí se tendría que saber los nombres históricos de cada ácido, que eso fue lo que les comenté. Ellos utilizan a veces los nombres históricos de cada ácido. Entonces, ¿de dónde sale este formaldehído? Del ácido fórmico, que es históricamente el ácido más chiquito y más antiguo. Lo mismo con el acetaldehído, que viene del ácido acético. Lo mismo con el propionaldehído, que viene del ácido propiónico. Lo mismo con el butiraldehído, que viene del ácido butírico. Y lo mismo con el isobutírico. Y el valérico, y el isovalérico, y el caproico, y en fin, mejor la I. 2-metilpropanato. Fácil. Dibujamos el propanato. Tin, 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 tin. 3 carbonos y ese es el propanato. ¿Y dónde va el metil? En el 2. Ah, claro, ahí queda liso. Pero para que quede en el video, pues mostrémoslo en el video. Ahí están los 2 muñecos.
la acetona y el aldehído. Como ustedes no anotaron los datos, muy bien, ¿cuál creen que tenga mayor punto de ebullición? Este es la fenilmetilcetona. Y este es el 2-metilpropanato. Muy bien. Entonces suponte tú que les pongan a decir, bueno, ¿cuál de los dos tiene mayor punto de ebullición y por qué? Oh, pregunta trabajadora. ¿Cuál tiene mayor P y por qué? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué dicen? No saben, no responden. Champú. ¿Les ven? Miren el punto de ebullición del aldehído, ya lo identificaron. Dictation 61 grados según Way. Y el de la acetona es 80 o es la de abajo 202. Estamos hablando de la fenilmetilcetona, ¿no? O con él. Datos sacados de Way. Bueno, ya saben cuál es la respuesta. Facilito, ¿sí o no? ¿No creen que con alguno de los dos criterios se hubiera podido predecir más fácil sin necesidad de mirar el champú? Pero es que esta acetona y las acetonas tienen mayor polaridad, que no hay qué, que no hay cuánto. Eso es una carreta, pero nada que ver. ¿Cuándo echar la carreta? Este dato es interesante. Ustedes no leyeron, no, aquí no lo tengo de razones que siempre me olvida. Voy a ponerlo para el próximo curso. Para el próximo curso siempre me olvida que, ¿qué pasa si queremos comparar cetonas con aldehídos? Esa es una tendencia a uno tener esa tentación. Entonces, primero hágase la pregunta: ¿son homólogos o no son homólogos? Fácil. No son homólogos. Listo. ¿Quién tiene mayor masa? Este tiene mayor área. Y fuera de eso, para que trame más, tiene benceno. Que las fuerzas son mayores. Pues no vaya a decir que las fuerzas, que el área es más simétrica. ¿Sí ven cómo es la justificación de las cosas? O sea, ustedes pueden que tengan idea, razón, pero hay que aprender a justificar las cosas. Es la moraleja de la clase de hoy. Para eso sirven esos tips de la clase de hoy. Aprendan a escribir del por qué bien. Justifiquen bien, ¿no? Que eso es lo que dirían los profesores en los informes. Discuta, niño, niña, discuta. Es justificar con argumentos científicos. Esto no me lo inventé yo en ningún momento. Yo solo les cuento la historia del marxismo, Van der Waals. ¿Listo? Entonces tiene mayor área y el benceno y todo el cuento. Claro, es que 6 y 2 son 8 y aquí solo hay 4. El doble. Ya con eso uno dice, no, pues por lo menos el punto de ebullición es doble y dio el triple. ¿Qué hizo que diera más del triple? Pues el anillo aromático, la simetría. De hecho, si uno busca en Google, hagan el ejercicio, benceno, punto de ebullición versus ciclohexano, es lo primero que uno aprende en Alcance.
¿verdad? ¿Y por qué es que este tiene mayor punto de ebullición? Uno lo nota en Google. Benceno versus ciclohexano, uno lo termina aprendiendo y así queda en la cabeza. Pero no se acuerdan por qué. La razón, simetría. ¿Listo? ¿Tiene que ver con el área? Obvio. Ahí hay una explicación físico-química que no voy a entrar pues a reforzar porque eso no es tan fácil de explicar. Pero pues por lo menos les recuerdo cositas de las justificaciones. Profe, ¿y estas palabritas? Sí. Bueno, es que esto es una conclusión. Justificación, conclusión. Cuando ustedes escriban conclusiones, eso, después de echar toda la carreta, resuma la carreta en palabras cortas. Tiene mayor área. ¿Y qué hace? Que las fuerzas aumenten, que las moléculas necesiten más energía, mayor temperatura, para poder romper esas fuerzas intermoleculares, que es lo último que hay que hacer cuando uno ebulle, y pasar del estado líquido a gas, si quiere echar carreta. ¿Listo? Profe, ¿qué tal si son homólogos? En la diapositiva están homólogos. Ahí está. Con eso empezamos hoy. ¿Quién tiene mayor punto de ebullición, el aldehído o la acetona? La acetona cuando es homólogo. ¿Y cuál sería la justificación? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Interesante. Solo me queda un pedacito del tablero para copiar esa justificación que no está ni en la diapositiva ni en nada. Aquí está el pedacito de tablero, lo había reservado para eso. Este pedacito de tablero nos ilustra la diferencia entre un aldehído y una acetona homólogo. Esto es homólogo. ¿Listo? ¿Qué tiene este o qué no tiene este que tenga este? Más carbonos. Entonces eso es lo que uno ve. Esto es una explicación semejante a la hiperconjugación. ¿Cuál era el catión más estable? El terciario, ¿cierto? Entonces, si uno mirara en cantidad de R, esto es como tener un secundario. Un catión secundario, y esto es como tener un catión primario. ¿Sí pillan? Entonces, esto se dice que los R's hacen que haya mayor estabilidad en la molécula. Eso hace que el punto de ebullición aumente un poquito. Esa es la diferencia entre las cetonas y los aldehídos, por supuesto, homólogos. Homólogos. No veo. Pongamos acá eso. ¿Ves? Entonces, el carbonilo de las cetonas homólogas con un aldehído, ese R de más hace que haya mayor estabilidad en la molécula. ¿Qué es lo que pasa con los carbocationes? Es como la misma razón de la hiperconjugación, pero en otro contexto. Este es fuerzas intermoleculares, el otro es estabilidad de cationes, pero tienen los criterios semejantes. ¿Sí? Esto hace que la molécula se estabilice.
Entonces el punto de ebullición es mayor que en este caso. Profe, no entendí. Bueno, véalo de otra manera. Si esto es estable, recuerden que la estabilidad está relacionada con el delta de G. ¿Sí se acuerdan? Con esa espontaneidad. Y que eso es inverso a la energía. Y uno, como así. Si uno enredaba con las conformaciones, la misma historia. Cuando uno veía las conformaciones, habían unas conformaciones que eran con poquita energía, una energía muy baja. Esas eran las más estables. Las de menor energía eran las más estables. Ejemplo, la alternada. ¿Recuerdan que había una conformación que era alternada? Que se llamaba anti. Esa era la conformación más estable de todas. O la menos energética. Contrario a energía, a estabilidad, y uno se enreda con eso. Y había otra conformación que era la que era eclipsada, y que eso todos los grupos quedaban ahí todos eclipsados. Entonces esa era la de mayor energía, la menos estable. ¿Listo? En este caso, la estabilidad está asociada con que se necesita más energía para romper las fuerzas intermoleculares, o sea, para ebullir, para fundir, para hacer los procesos físicos, los cambios de estado. Que pasar de sólido a líquido a gas, gas a líquido, líquido a gas, en fin, sólido a gas, todos esos cambios de estado. Es la energía que se requiere para romper esas fuerzas. Entonces, entre más estable la molécula, como en el benceno, entre más simétrica la molécula, más energía, más temperatura se requiere. Entonces, la misma razón es para estas especies raras. Porque ellas dicen, no, profe, eso es porque este es más polar. No podemos decir exactamente eso. ¿Listo? Entonces la razón tiene que ver que estos R's confieren estabilidad a esta parte polar de esa molécula. Y en última se requiere mayor temperatura. Ahora la diferencia no es que sea tan grande, ¿ves? Son unos graditos de más para los homólogos. ¿Sí? ¿Y el NaCl por qué si es tan pequeñito tiene ese punto de visión? Muy buena su pregunta. Es la misma que yo siempre hago aquí. Repitamos la pregunta. El NaCl es muy pequeñito, pero tiene el punto de visión más alto que estos cambios. No, de hecho no la tengo aquí. Pensé que la tenía. Si ustedes miran en el campo las diapositivas de éteres, en los éteres yo en vez de tener esta tabla tengo un éter, tengo un alcohol, tengo un alcano y tengo el agüita. Hagámoslo con el más chichi, agüita, no se vaya tan extremo en NaCl. ¿El agüita cuánto pesa? 18. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto temperatura de ebullición tiene el agüita? Casi 100, 90 y pico, bueno, casi 100. El alcohol más chico no llega, no, menos de 70, porque el etanol es el que tiene 70. ¿Sí? El propanol, ¿cuánto es que tiene el propanol? A ver, el propanol tiene. El propanol, imagínense. ¿Cuánto es que pesaba el propanol? 60. ¿Sí? 60. ¿Ellos que tienen son homólogos? No. Entonces uno diría el área superficial del alcohol, pura carreta. Hay que tener cuidado con ese último y se me olvidó. Gracias por mencionarlo, por eso le dije que muy buena la pregunta. Ojo, uno no puede comparar cosas tan diferentes.
Esto de la masa molar diferente, se me olvidó aclararlo y por eso no he borrado nada, es para moléculas de grupos funcionales semejantes en grupo funcional. O sea, aldehído con aldehído, cetona con cetona, aldehído con cetona, al hidrocarburo aromático versus hidrocarburo alifático, semejantes. Pero ya el agüita es un grupo funcional extremo en polaridad comparado con los alcoholes. Hace parte de otra categoría. Entonces uno no puede ponerse a comparar moléculas extremas. Entonces eso es lo que pasa con la sal. La sal es chiquitica y tiene fuerza de unión. Entonces no es tanto la masa, sino que ahí predominan las fuerzas definitivamente. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Es que no entendí, ya me enredo más. No se enreda. Cuando ya no comparas moléculas muy diferentes en fuerza, o sea, ion con London, ya ahí predominan las fuerzas. A eso no interesa si son homólogos. Nada que ver. O sea, los extremos. ¿Sí? Claro, es una buena pregunta. ¿Por qué el carboxilato tan chiquito versus un fenantreno, una cosa de esas grandes, 3 aromáticos? Tiene mayor punto de ebullición el carboxilato que el fenantreno. Muy buena su pregunta. Están en estos dos extremos. ¿Sí? Están en estos dos extremos de la polaridad. Cuando ya la polaridad es muy disruptiva, o sea, muy opuesta, ahí sí las fuerzas son las que predominan. Solo las fuerzas. Independientemente de si pesa mucho, si pesa poquito. Nada que... No sé si me entienden. El caso que plantea el compañero es un caso extremo. Agüita versus el resto. Salecita versus el resto. ¿Sí? Son los casos extremos. Y uno mira, o sea, carboxilato, creo que el acetato de sodio tiene un punto de ebullición como de 300 para arriba. Y si es una sal inorgánica, peor. ¿Listo? Entonces ahí hay un efecto más del enlace como tal, aunque no se rompen los enlaces. Para que quede como más claro. Sí, porque esa es la pregunta que hacen todos. Bueno, ¿verdad, profe? ¿Por qué en Química 1 la sal no se funde? Pero la glicerina, no sé qué fue lo que les pasaba, el azúcar, sí se funde. Esa es la diferencia entre lo inorgánico y lo orgánico, básicamente. La mayoría de los orgánicos, de los enlaces orgánicos son covalentes, por no decir casi todos, con excepción de estos bichos. Mientras que la mayoría de enlaces inorgánicos son iónicos. Entonces ahí se ve una razón química, es que el enlace iónico es mucho más fuerte que el enlace covalente. Pero no es que se estén rompiendo los enlaces, sino que ese efecto afecta al otro. Está asociado con la fuerza, básicamente. Los dos extremos. Fuerza fuerte, fuerza chicha. ¿Sí? Yo siempre lo digo con los pegantes. Usted compare un pegante babas u otras cosas parecidas versus Super Bonder, lo que le ocurra para pegar. Solución, Pegastil, no, Pegastil es como en el medio. Colbó, hay gente que alega por eso. La cinta negra, la cinta blanca, la cinta transparente, la cinta gris, la cinta verde, la cinta morada, ¿sí? Entonces son los extremos. Si tenemos los extremos, ahí no hay
ahí no hay masa molar semejante que vaya. ¿Listo? Esto tiene sus consideraciones, mejor dicho. ¿Vamos a analizar masa molar semejante? Sí, pero entonces que las fuerzas sean por lo menos estas tres que están ahí y no es tan diferente la masa. ¿Listo? Pero sí, obviamente está esos casos extremos. Ese sería como el tercer caso. Caso 3, extremo. ¿Listo? Eso es como comparar el frío con el verano. Ya decir, extremo el cambio. Y buena la pregunta. Bueno, en solubilidad, pues yo creo que ustedes saben más de eso que yo. Datos interesantes de las diapositivas. Unos datos bien interesantes. Ahí como chichis. Profe, pero nunca mencionaste nada de los puntos de fusión. Bueno, eso solo les puedo decir 3 cosas. De los puntos de fusión no vamos a encontrar tabla. Bueno, sí hay tabla, pero no vamos a poder sacar una tendencia rara. ¿Sí se acuerdan de la tabla que les mostré ahorita? Ahí estaban los puntos de fusión. ¿Cuál es la tendencia que se ve? O esta opción o esta opción. Que hayan moléculas con masa molar muy diferente, pero sean semejantes en grupo funcional. Que haya moléculas con fuerzas intermoleculares totalmente opuestas. ¿Sí? Ahí es que podemos hablar de puntos de fusión. Esa es una de las cosas que por ahora casi no se profundiza en los compuestos orgánicos. Yo les dije, depende de entender el estado sólido y eso es complejo porque cada molécula puede cristalizar en una forma diferente. Y la simetría, la geometría, todo es diferente y uno se da cuenta cuando ve el curso inorgánico. Que lo ponen a hacer calculitos con esas celdas y hacer pues matemática con esas cosas. Ahí sale. Entonces es muy diferente. Entonces, ¿qué puedo yo decir como segunda cosa del punto de fusión? Lo primero, pues que en el punto de fusión aplique una tendencia similar, pero para comparar moléculas muy diferentes. Entre más semejantes sean las moléculas, más difícil compararlas. ¿Listo? En los puntos de fusión. Otra cosa importante, que eso es para lo que sirve el laboratorio, es que el punto de fusión le ayuda a uno como criterio de pureza. Ay, ¿cómo así? No sé si ya les tocó usar el fusiómetro. ¿Ah, sí? Ah, me ahorran trabajo. ¿Todos los de este curso ya usaron el fusiómetro? ¿Y qué tal? Ah, no es como antes tocaba hacer un montón de cosas raras por usar el fusiómetro. Ahora es revelar. Usted coge la muestrica, la pone en un capilar, la compacta y listo. ¿Qué miraron? ¿Uno mira la temperatura o qué mira uno en el... Uno mira un rango primero. ¿Y cómo mira el rango? Cuando se comienza a desaparecer mágicamente la fase sólida y volverse líquido. Eso es fusión. Perfecto. Eso es lo que uno mira. Entonces, eso es subjetivo. Eso depende del mirón, del observador. ¿Sí? En la fusión uno depende del observador. Entonces, si el rango es muy amplio, eso está impuro. Si el rango, bueno, eso también, vuelvo, insisto, depende de quien toma el dato. Uno a veces quiere forzar, ay, que punta rápido y que la temperatura vaya subiendo lentamente. ¿Sí? A veces uno quiere eso, pero a veces pasa todo lo contrario. Ve, se fundió, ay, pero no anoté el dato.
El otro, ya depende del subjetivo. Espero no les haya pasado eso. Entonces el punto de fusión ayuda como criterio de pureza. Se supone que un compuesto entre 2 grados de diferencia o 5 máximo está puro. O sea, entre menos rango, más puro. Entre más rango, más impuro. Entonces, cuando tengan un sólido, lo quieran fundir, miren el punto de fusión como criterio de pureza. Ejemplo, ¿usted cuánto le dio el rango? ¿Se acuerdan? De la fusión del mumbicho. De El la ácido benzoico. recristalización, Cualquiera. 2,9. El rango el más o menos. Ok. Ese está como alguito impuro en la recristalización. ¿Y en la sublimación? 4. Peor. ¿Pero y cómo? El agüita. Ahí ya le hice mi informe. Bueno, sí. Creo que hubiera dicho antes. Ya, ese informe ya es fácil. Listo, entonces la fusión sirve para eso, para uno explicar la pureza de las cosas. Uno dice, pero ¿cómo así que dio más impura la sublimación? Si se veían más bonitos los cristales. Sí, pero los dejó de llenar de humedad. Facilito. Así como ellos se subliman de bonito, se pueden llenar de humedad y se hacen más frágiles. Más quebradizos, entonces funden más a temperaturas más bajas o dan un rango más amplio. Profe, entonces cuando uno lo saca y lo empieza a aplicar así, ¿será en el momento en el que se llena de En todo, ¿O es mejor hacerlo en la campana? en todo. Aplicarlo en la campana. Estamos en Colombia, Cali, Jumbo, nivel del mar, y en la costa es peor. Entonces, conclusión, trabajar aquí es difícil, pero no imposible. ¿Listo? Es porque hay mucha humedad en todo. Hasta calentando lleva humedad. Entonces el vapor que usted también calienta, eso es vapor con humedad. Ley de Raoult, básicamente. Por más de que usted llegue y meta eso con algodón y selle eso con cinta y más cinta y más cinta, hay unos que hacen la sublimación y parece que estuvieran haciendo un cambuche pues para envenenar el compuesto. Por ahí le mete la humedad. Desde que la muestra usted la pesó, ya le entró la humedad. Y las impurezas que haya por ahí. No todo le echen la culpa pues a la humedad. ¿Listo? Entonces, un aspecto a tener en cuenta cuando vuelvan a tomar un punto de fusión es eso. Séquenlo bien y trátenlo de dejar reposar. Pero en esa reposada es que va a llenar de muchas cosas. Esa es la otra. Bueno, cuidado. Algunos llegan y calientan el compuesto, ¿no? Y recién caliente van y ponen eso a compactar. Pues no ha esperado que solidifique. Hay un equilibrio ahí que no se ha logrado. Entonces, espere. ¿Por qué para el análisis les dijeron vuelvan dentro de 8 días hagan el análisis para que esté bien sequito? En inorgánico. Para poderlo secar bien. Pero si usted llega y pone o caliente el fusiómetro, pues va a afectar, obvio. Va a afectar porque ya tiene el compuesto ahí alterado cinéticamente. Sí, es como usted, si está estresado y llega y le pone más estrés, ¿qué va a pasar? Se funde. Dice, la misma gente lo dice, se funde. Pues obvio. Bueno, entonces segundo aspecto, criterio de pureza para el punto de fusión. ¿Y para qué más sirven los puntos de fusión? También sirven en el caso de poder diferenciar propiedades físicas de los isómeros. Entonces, en algunos casos sirven los puntos de fusión, sobre todo en los aromáticos. Ahí les doy ese tip. Si usted quiere saber si es un isómero particular, el punto de fusión le ayuda para eso.
pero solo en el caso, funciona muy bien con los aromáticos, con el orto, meta y par, sobre todo. Ahí les doy ese dato, ese es el otro uso de los puntos de fusión, para mirar compuestos de diferentes. O sea, cuando usted quiere elegir entre A, B y C, es un criterio para elegir entre A, B y C. Fue un enfoque, ¿no? O sea, no sabemos qué sustancia debe con los puntos de fusión. Claro. Ese fue el de extracción. Según la naturaleza, la polaridad, uno puede ubicar el tipo de molécula orgánica. Es que miren, el punto de fusión tiene esta misma tendencia que la de los puntos de ebullición. Los menos polares, punto de fusión bajo. Los éteres, punto de fusión no tan bajo como los cetonas y aldehídos, punto de fusión semejante a los alcoholes, mayor punto de fusión, y las sales de amonio, mayor punto de fusión. O sea, esta tendencia de aquí que les escribí así, que sucede con los puntos de ebullición, miren que yo coloqué ahí punto de ebullición, esta tendencia es la que nos dice, de cierta manera, cómo se van a comportar los puntos de fusión de las moléculas, y con eso uno puede hasta predecir hasta el grupo funcional, pero pues eso es muy osado, ¿no? Cuidado. ¿Por qué lo menciono? Porque en análisis orgánico de pronto esta ideita le sirve a uno como para ir descartando cosas. ¿Listo? Ahí le doy datos. Bueno, entonces las propiedades físicas, solubilidad, pues, ¿qué hay de nuevo en la diapositiva? Nada nuevo. No, mentira, sí. ¿Cuál es el aldehído más chiquito? Pasale. ¿Cuál es el aldehído más chiquito? Formaldehído. ¿Y por qué ahí no está? Dice, la acetona es la acetona más chiquita. ¿Cómo así, profe? Sí. Ojo, para que sea acetona debe tener carbono a un lado y carbono al otro lado. Entonces la acetona más chiquita es la acetona. No es la metanona, eso no existe. Metanona, nada de eso, porque si tiene H a un lado y H al otro lado del carbonilo, eso es aldehído. Acetona es la acetona más chiquita. Y uno diría, pues el más chiquito de los aldehídos, ¿cómo es que se llama? Y entonces, ¿por qué aquí no está, sino que está el segundo? Este es el segundo, el etanal. ¿Será? Mire, pero es que miren la afirmación. Una cosa es soluble y otra cosa es miscible. No. ¿No saben la diferencia entre soluble y miscible? Miscible son estos bichos. Una tabla vale más que 1000 palabras. Si ven que en algunos casos la solubilidad no aparece o es infinita, esa solubilidad infinita es miscible. Infinita. Solo cuando vean una solubilidad infinita es porque es miscible. Eso significa miscible. Que eso con verlo ya se está disolviendo. Eso quiere decir solubilidad infinita, miscible. Cuando no aparece es porque pues no hay datos reportados según esa tabla, pero no es que no se pueda disolver. Hay que buscarlas en otras tablas físico-químicas o en otras bases de datos. No todo lo que está aquí quiere decir que seguramente no hay datos experimentales, o para la fecha en que Wade escribió el libro no habían datos de eso. ¿Listo? No es que no sea soluble, sino que no hay datos. Cuando vean un vacío infinito es miscible, y los otros son las solubilidades
por cada 100 gramos. Infinito se hace solubiliza todo. 100%, más de 100%. O sea, eso es miscible. Eso es lo que significa miscible. Que sí o sí se disuelve. Sí o sí. En cambio, esto depende de los factores que afectan la solubilidad, que la temperatura, que química. ¿Listo? Palabras más, o físico-química. Entonces, mejor dicho, eso es lo que significa miscible. Entonces me preguntará, bueno, ¿y por qué el formol? Esa es la acetona, y miremos el formol. Casos chichis del formol, ¿no? Datos. Miren dónde está el infinito. En el acetaldehído. Esto le sirve para todo lo que uno no entienda, porque hay soluciones que no se preparan al 100%. Pues por la solubilidad. Hay gente que, profe, ¿y por qué el etanol se prepara al 100%? 99.9, pues casi 100. Pero en cambio el ácido nítrico no, hasta el 37%. No sé si se han hecho esa pregunta. Físico-química orgánica. ¿No? Bueno, entonces no problema, seguimos. No, pues esto es dato curioso para que sepan que la máxima solubilidad en agua es 55 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Sí? Y les doy este dato porque, pues en medicina legal les gusta preparar esto. No solamente en medicina legal, todo lado, que usan el formol. Esto ya aplicación del formaldehído o formol. ¿Y eso por qué es mayor? Entonces, primero que todo, el formaldehído en la tienda, ¿cómo lo venden? Frío. ¿En qué estado de la materia más bien? Sólido. Ya pasó a ser Perdón, rápido. gaseoso. Gaseoso. A temperatura ambiente, él ya es gas, porque el punto de ebullición es menos 21. El formaldehído es un gas. El amoníaco es un gas. El ácido nítrico es un gas. El clorhídrico es un gas. Y en fin, hay varios gases. Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Lo echan agüita. ¿Listo? Ese es el valor de 55 gramos por mol. Entonces, ¿qué tanto gas hay que meter? 55 gramos por cada 100 gramos de agua. Entonces, cuando uno mete el formol en agua, se forma este bicho. Aquí sí hay una reacción química. Curiosidades del formol. Él reacciona hasta con el agüita, imagínate, cuando se disuelve. La ventaja es que esto es equilibrio, o sea, se puede volver para acá. ¿Listo? Pero cuando uno deja ese formol que compró, o cuando eso lleva mucho tiempo vencido, puede formar estas cosas horribles. O para obtener el formol, realmente se compra acá. ¿Sí? No es que uno, le vendan en la tienda, véndame formol. Uno compra el trioxano, que ese sí es un sólido a temperatura ambiente, lo calienta y de ahí sale el formol. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le hablen de formol, realmente lo que uno le vende es esto. Solución al 40% acuosa de formaldehído disuelto en agua y que está en esa forma con ese 2OH. Reaccionó, pues.
Yo le llamo a esto un aldehído camuflado. ¿Tiene cara de aldehído o de qué tiene cara? De alcohol, eso no tiene cara de aldehído. Pero está ahí. Él es aldehído, pero está en una forma diferente. Yo le llamo aldehído camuflado. Ah, por la ina, no todo lo que termina en ina tiene nitrógeno. Claro. ¿Por qué le pusieron? No sé, de su culpa. Entonces eso es lo que pasa con el formol. ¿Para qué usan formol? Hoy en día se usa para muchas cosas que está prohibido. Porque da cáncer. Está en la lista negra de los compuestos cancerígenos. Esa es lo que los secuestradores le ponen a uno para que se enganche. Es el cloroformo, primo del formol. No, mentira. No tiene, el cloro tiene cloroformo. El cloroformo, perdón, tiene cloro. Nada que ver. ¿Pero qué le echan formol? Más bien, el que va a enterrar el muerto le echa este líquido a los muertos. Formol. ¿Ah? Para que conserve. Para que se conserve. Entonces, de hecho, no sé si han visto especímenes disecados, bichos disecados, pues que están como en un tarro y que mantienen bien bonitos. Ese líquido, no es agüita, es formol. Y tristemente, a la carne que nos venden, la mayoría de supermercados, para que se vea bonita, le echan formol. Pues un poquito, ahí como para que se vea bonita. Uno dice, ay, tan bonita la carne roja. Formol en la carne. ¿Qué hace el formol? Hace que se vea bonito. Obviamente usted no me va a poner a estresarse. ¿Será que el éxito? Pues ahí les doy gratis. O sea, por eso no va a morir de cáncer. Tranquilo y tranquilo. ¿Listo? Pero es bueno que para eso sirven los análisis analíticos, valga la redundancia, el análisis químico. Para uno detectar compuestos que ni conoce. ¿Listo? Entonces ahí les doy gratis. Y pues tristemente este compuesto es el que permite que la gente se vuelva ciega cuando se emborracha con alcohol adulterado. ¿Han escuchado ustedes? Ah, que es que me tomé un chirrinchi raro. Por tomar chirrinchi raro. ¿Ququé pasa? En nuestro organismo los alcoholes se oxidan con unas enzimas como cuando vimos la síntesis de aldehídos. Yo sé que no lo hemos visto, pero yo les puse una reacción. Alcohol primario más PCC, ¿qué pasa? Se oxida. Alcohol secundario más oxidante, se oxida. ¿Sí? Entonces, los alcoholes se oxidan también en nuestro organismo. Entonces, una opción es oxidar el metanol y producir metanal o formaldehído. Este se camufla en agüita o puede estar así. Este va al torrente sanguíneo, va luego al nervio óptico, te deja así, breve. Eso es lo malo de consumir alcohol adulterado. ¿Qué produciría el alcohol normalito, el etanol? ¿Metanal o etanal? Entonces el etanol, CCH3, CH2OH, produce etanal, no metanal. El etanal se puede seguir oxidando y ese, no va, aunque vaya al nervio óptico, no afecta directamente. Lo malo de este es que cuando él se degrada, o sea, cuando se quiere eliminar del cuerpo, se vuelve ácido, y ese ácido es el de las hormigas, el ácido fórmico. También por eso es que hay gente que cuando la pica un bicho,
se vuelve alérgico. ¿Sí? O se puede morir incluso. Hay gente que si la pican las abejas, las avispas, los animalitos inyectan ácidos o compuestos que se pueden volver formol y el formol se puede volver ácido fórmico en el organismo, eso es mortal. O sea, el problema del formol no es el mismo formol, es la forma en cómo se vuelve químicamente en el organismo, que es el ácido fórmico. Y uno dice, pero es que si una hormiguita cachona me pica, pues ya, me pico y ya. Sí, pero una cosa es que usted lo tenga, una picadura de una pinche hormiga, aunque sea cachona, no tiene mucho ácido fórmico que te haya inyectado, mientras que en un alcohol adulterado, mínimo 1 mililitro consumió. Eso es una gran diferencia entre 1 microlitro o menos de 1 microlitro que le inyecta a una hormiguita cachona. Ya si lo pica un enjambre de avispas, pues bueno, de pronto se puede morir, pero de pronto. Son más las ronchas, ¿sí o no? Pero en el caso del alcohol adulterado, las personas tragan, consumen metano. Y el metanol se oxida al aldehído y el aldehído se oxida a ácido. Ciclo del formol mal. ¿Listo? Entonces, para que tengan cuidado. Profe, mejor no es consumir. Ah, bueno, eso es de cada uno. Mejor comprar cosas legales. Alcohol legal. Y es que la verdad el metanol es mucho más barato que el etanol. Es mucho más barato. Ya la gente hace otros experimentos raros, pero con esto podemos pasar a la parte más simple. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, la 2. ¿Por qué no hace una hora? Queda esta diapositiva para mí. Pero ya la pueden tener ahí. Bueno, niños y niñas, les tengo una buena noticia. Ya en el repaso vimos casi todo esto. Más bien, ¿qué de aquí no hemos visto? ¿Cómo así que ozonólisis? La expliqué, la resumí, la volví, la expliqué. La rara, la 5. La rara, la 6. O sea que si no evalúo estas dos, ya hemos visto esto, ¿sí o no? Ah, perfecto. No evalúo estas dos y ya damos esto por visto. ¿En serio? Claro, para eso era el repaso. ¿Qué comas atrás? Oxidación de alcoholes primarios y secundarios lo vimos en el repaso. Como reacción de aldehídos, de alcohol. Ozonólisis de alquenos, la vimos como reacción de alquenos. Hidratación de alquinos, aquí es donde está la tautomería de alquinos, agüita, camuflada y no camuflada. Acidación de Friedel-Crafts, la vimos y como repaso. La única rara es la 5, que yo digo que está en el curso para tramar, pero esa es una diapositiva de Google, entonces yo se las puedo mostrar como cultura general, pero no está en el taller incluida. Y la 6, por lo general no la entienden, entonces yo la incluyo en el segundo parcial, porque esto tiene que ver con ácidos, con nitrilos, con otros grupos funcionales que no hemos visto. Entonces yo normalmente estas dos no las evalúo, yo evalúo estas 4 y todo lo anterior. Entonces eso indica que ya vimos esto. Pero entonces les voy a, para que nos rinda el miércoles, ¿sí? Les voy a dejar una tareita para ver si sí o si no. Si rinde o no rinde. Hagan solo el ejercicio mental a ver qué les sale. ¿Cuál ejercicio? Ah, bueno, las exposiciones, si vamos a empezar el miércoles, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? A ver, Fátima me dijo que ya no puedes poner el miércoles, no porque no quiera, sino que ella está encantada de exponer
pero va a participar en unos juegos. ¿Qué es que son los juegos? Bueno, yo no sé si es suplente. Hasta ya no sé si es suplente o no es suplente. ¿Si es suplente o no es suplente? Entonces lo que quedamos era que el primero exponía el primero y de ahí para abajo. Pero no me acuerdo cuál es. Entonces, el miércoles deberían de exponer Bonilla, Cáceres, Cuesta, García. El lunes, Grajales, Maecha, Narváez y Mier. Y el otro miércoles, Ordóñez, Paz, Uruguay. Ese fue el orden. Miércoles 28 de septiembre, lunes 3, miércoles 5. Entonces Bonilla pasa acá. Pues porque tiene el permiso. Si no lo tuviera, que no me lo mandaba, entonces si no me lo manda, expone el miércoles. Facilito. El permiso nunca me ha llegado, entonces ella es la única que por ahora sé que tiene permiso, así vaya deportista suplente. ¿Alguien más es deportista de acá? ¿Del curso? ¿No? Bueno, usted es la única deportista. ¿Suplente o no? No sé por qué la dijeron, pero bueno. Entonces ese es el orden. Si ella no expone, pues solo habría 3 posiciones. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna objeción? Hablen ahora o callen para siempre. Lo único que cambia es que no habría 4 sino 3. Exactamente. O sea, la primera vería Natalia. ¿Lista Natalia la exposición? Listo. Cuesta la exposición lista? Listo. ¿Y García lista? Pues, pero igual la tiene para el miércoles. Para este miércoles. Luego seguirían el lunes Grajales, Maecha, Narváez y Mier. Y los últimos 3, Ordóñez, es la ventaja de ser de última en la lista, ¿no, Valentina? Ella está feliz. Eso es solo por esta vez, ustedes estuvieron en eso de acuerdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El ejercicio es realmente sencillo, ¿verdad? No me compliquen la vida. Aquí están los pasos que voy a evaluar. 4 cositas. Esta A es más de historia. Datos. ¿Quién sintetizó el compuesto que les di? Ejemplo, ¿les tocó el acetaminofén? Creo que a ninguno. Creo que no. ¿A alguien le tocó el acetaminofén? Bueno. ¿Quién lo sintetizó? Pepito Pérez, en el año tal. Y mezcló agua con esto. Listo. Y si es industrial, ¿por qué se lo venden en todo Colombia, en todo lado, en todo el mundo? Pues obviamente, por lo menos. Pero si les tocó un compuesto que ni siquiera lo vende Merck, porque eso está recién, ¿sí? Entonces ese no va a ser industrial. Por eso les pedí o de laboratorio o industrial. Y peor dolor, les puse en el campus una ayuda pues para que sepan de dónde lo saqué, de un librito en orgánica que dice cómo sintetizar esos fármacos, sobre todo a nivel de laboratorio, no industrial, pero pues este es de investigar cultura general. ¿Listo? B. Ya tiene la reacción que es lo que está al lado derecho del compuesto fármaco. Entonces que le tocó la reacción de Canizaro para sintetizar el coso. Entonces, para que no, primero hay que buscar la reacción. ¿Cuál es? Porque ¿usted la conoce? ¿La de Canízaro? ¿O la Ugiman no de qué? Entonces busquen la normalita para que la entiendan. Y después de que ya la entiendan, si buscan el artículo en la base de datos que tenga que ver con el fármaco. Si no, se van a enredar.
eso es la reacción. Para que la entiendan primero y digan, es que en este pedacito hicieron una adición nucleofílica intramolecular. Facilísimo. Entonces buscan adiciones nucleofílicas para sintetizar el bicho. ¿Listo? Lo más reciente. Mínimo le cambiaron un catalizador, la volvieron más enantioselectiva, regioselectiva, todas vainas orgánicas. C. Esto tiene que ver con B. Si encuentran un buen artículo, ahí está todo lo que ha cambiado desde la época en que sintetizaron el fármaco hasta nuestros días. D. Esto ya es más farmacéutico. Pues para que ustedes aprendan términos raros. ¿Qué tipo de fármaco es? Si es adrenocorticoide. Por eso abajo hay unas paginitas para que ustedes busquen el tipo de fármaco. Ahí dice la palabra mágica, orgánica farmacéutica. Receptores que afectan inhiben, estas son las paginitas de abajo de este Word. La enfermedad que cura, si es o que trata o que sirve. Y para qué sirve ese fármaco actualmente o para qué sirve todo eso. O sea, esto es como un poquito de medicina con farmacéutica, con orgánica, con todo lo que le quieran. Y el artículo de acá y lo que encuentren por ahí les va a servir para este punto. Y se acabó la exposición. Alguien me preguntaba, profe, ¿qué pasa si me demoro 8? No pasa nada. 2 minutos sería raro, ¿no? Para todo lo que hay que hacer, 2 minutos sí es muy raro. Y tampoco 50 minutos. Por eso puse aprox. Miren la palabra que dice aquí. O sea, yo no lo voy a masacrar si el tiempo son 12.57 segundos. Yo les tomo el tiempo, pero ¿qué sería una masacre? Denme un tiempo. Les doy un tiempo. Si se demora menos de 2 minutos, no esperen una buena nota. Así sean rápido y pasen diapositivas, 2 minutos, eso no entiende nada. ¿Listo? Y si así se demoran 30, que no, que es que para no haber más clases, entonces nos vamos a demorar 30, no. ¿Listo? Entonces aquí están las páginas. Estas 3 páginas es para la parte de. ¿Listo? Entonces ahí está todo hecho. ¿Listo? Eso es todo. ¿A quién le tocó una rara? A ver, miren. No, todas las síntesis son chéveres. No llega. ¿Y por qué se las puse en inglés? Yo soy muy buena gente, pues. Para que usted llegue y haga esto. Copy paste. Y listo. Y no hay internet, claro. Y ya, para que entiendan la reacción. Entonces, y en las bases de datos ustedes sirven eso. Ustedes colocan eso, más el nombre del bicho. De pronto el raro es el RN529. De recomendación para Valeria, pues busque el nombre de UPAC dibujando el muñequito, o yo ya le mandé el dibujo en el PDF que hay adjunto en la carpeta del campus. Todos estos muñequitos están en una carpeta que está en el campus, donde hay un librito que tiene todos los muñequitos. Excepto 2, que no me acuerdo cuáles son, que están ahí. Y listo. Eso es para que ustedes aprendan un poquito de síntesis, de farmacéutica, un poquito de todo. Ese es el objetivo de la exposición. Listo, entonces hasta aquí. No sé si hayan dudas, quedamos entonces para el miércoles estos 3 y Fátima pasa para el otro miércoles. ¿Listo? Si alguien también pues tiene algún problema, hacemos un cambio, una transposición del carbocationato. Alguien que se quiera, no, profe, es que Diana quiere cambiar con él. Pelan usted. O Luisa quiere cambiar con Maecha. Pelean ustedes dos. Luisa todavía está ahí presente. Entonces pueden pelear. O que Zuluaga quiere poner con Valeria como Valeria.
¿Listo? Entonces ahí pelean. Bueno, entonces feliz tarde para todos, que le rinde instrumental. Yo creo que con esto es suficiente por hoy.